Muy buenas noches nuevamente, estimado Javier. Corresponde entonces Buenas noches, comenzar con doctor. el análisis de la materia. Avancemos entonces. Y para comenzar con esta materia es importante preguntarnos lo siguiente. ¿Será que, ¿Será que todos los sucesos de la vida tienen efectos jurídicos? ¿Será que todo lo que nosotros vivimos tiene efectos jurídicos? Esa es la pregunta que vamos a responder después de desarrollar esta temática. Y vamos a empezar entonces a analizar. Como podrás ver, la cultura jurídica en el mundo tiene diferentes influencias, es decir, la forma de aplicar la norma jurídica no es igual en todo el mundo, ¿no? Cada sociedad, cada estado aplica de diferente manera el derecho. O sea, y tiene diferentes normas, no totalmente diferentes, sí hay muchos puntos en común, pero sí hay dos grandes sistemas que son diferentes, ¿ya? Uno de ellos es el sistema anglosajón, ¿no? Que se va a dar, por ejemplo, en Gran Bretaña. Y tenemos otro sistema que es el denominado sistema romano-germánico o neorromanista. El sistema anglosajón también es llamado sistema del common law. Es un sistema diferente al que prevalece en nuestro país, al que prevalece en toda Latinoamérica, que tiene esa influencia romano-germánica, ¿no? El sistema romano-germánico se llama también neorromanista. ¿Y por qué neorromanista? Porque tiene antecedentes en el derecho romano y posteriormente esto se ha ido desarrollando por el derecho germánico, porque han sido los germanos justamente los que han invadido Roma y han ido desarrollando o también mutando ese derecho, ¿no? No de gran manera, sí han tomado muchos aspectos de Roma, pero por eso es que se llama romano-germánico, ¿no? La historia ha ido formando ese derecho. Y ese derecho es el que nosotros hemos heredado. También tenemos influencia del sistema anglosajón, claro, pero el que más influencia tiene en nuestro sistema, en Bolivia en general y en Latinoamérica también, es este sistema romano-germánico. Pero tú te preguntarás, ¿qué es lo que diferencia estos sistemas? ¿No? Porque ahorita solo te he dado nombres, hay dos grandes sistemas. Una de las diferencias esenciales entre estos sistemas es la teoría del acto jurídico, eso que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? En el sistema anglosajón, estimado Javier, el, el juez para decidir los casos se va a basar en sentencias pasadas, en fallos pasados, es decir, en la jurisprudencia, ¿no? Esto que se llaman los precedentes. Si en un caso pasado se ha decidido de una manera, lo que tendría que pasar es que en un caso futuro que sea parecido a este caso, se tenga que aplicar el derecho de la misma manera, ¿no? Es decir, si hace tiempo se ha dispuesto que una farmacéutica que ha creado un medicamento para crecer el cabello que ha sido dañino para la salud de las personas, ha llegado a generar daños en ellas y por tanto se ha dispuesto que repare esos daños en dinero, si nuevamente se presenta un caso similar, tendría que, tendría que consecuentemente aplicarse algo similar, ¿entiendes? O sea, el derecho tendría que ser el mismo, la solución al conflicto tendría que ser la misma, el cierre del conflicto, ¿no? Debería ser el mismo. Entonces, los jueces estadounidenses, los jueces anglosajones, los que tienen los jueces de estos sistemas se van a caracterizar por tomar en cuenta la jurisprudencia, ¿no? Pero en nuestro sistema, estimado Javier, es diferente. Estamos ante un sistema diferente porque nosotros no nos basamos en sentencias pasadas, nosotros nos basamos en la ley, ¿no? En un razonamiento diferente. Por eso es que nuestro material dice, en el sistema continental o romano-germánico se realizan razonamientos lógico-deductivos, es decir, que el juez debe determinar si los hechos son la realización de la hipótesis normativa.
para aplicar las previsiones normativas. Es decir, que el juez en nuestro sistema se va a basar en una norma jurídica previa que va a ser la que va a determinar las consecuencias jurídicas para un caso concreto. El razonamiento lógico del juzgador en los sistemas neorromanistas como el nuestro tiene su fundamento en la teoría de los hechos y actos jurídicos. Es decir, ellos, y esta teoría que vamos a estudiar, ¿no? Esta teoría parte del supuesto de que todos los efectos jurídicos de un hecho están previstos en una norma o regla de derecho. Es decir, siempre hay una regla de derecho que va a establecer las consecuencias jurídicas para estos casos. Básicamente es eso, ¿no? ¿Qué es la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos? La teoría de los hechos, actos y actos jurídicos es un conjunto de reglas que van a informarnos o van a tratar de regular cuando nosotros nos encontramos ante un suceso, evento, acontecimiento de la vida real o generado por la naturaleza o por el hombre que pueda generar efectos jurídicos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Y entonces, en este sistema, el sistema romanista, reitero, el sistema neorromanista o romano-germánico, los derechos subjetivos y las obligaciones tienen que estar contenidos en una norma. No hay derechos ni obligaciones si no están contenidos en una norma jurídica. La estructura de la norma jurídica se compone de dos elementos. Eso es algo importante a tomar en cuenta. Y estos son diferentes, ¿no? Se pueden diferenciar de manera clara y lógica, aunque están relacionados. En primer lugar, la norma jurídica tiene una hipótesis o supuesto de hecho. Es decir, tiene una parte en la que la norma describe conductas que podrían darse en la realidad. Y a estas conductas que describe, a estas situaciones que describe la misma norma le va a generar o le va a atribuir ciertas consecuencias normativas, ciertas disposiciones, ¿ya? Generando efectos jurídicos. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquel que matare a otro con saña y bajo móviles fútiles, por ejemplo, en el delito de asesinato, eso es lo que dice el Código Penal, ¿no? Aquel que matare a otro con saña y motivos fútiles tendrá como pena, bueno, tendrá la pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto. En esta parte, en esta norma a la que nos estamos refiriendo, tenemos una hipótesis o supuesto, porque no es algo que se da todo el rato, ¿no? Es algo que se podría dar en la realidad. Una hipótesis que describe, ¿no? El que matare. Entonces, si alguien mata, se pueden llegar a generar esas consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? La pena privativa de libertad de 30 años, ¿no? Entonces, estimado Javier, podrás darte cuenta que la norma jurídica, al menos en su estructura básica, tiene estos dos elementos. ¿Hay otras formas de normas jurídicas? Las hay, y las vas a estudiar también en otras asignaturas. En Introducción al Derecho, probablemente también en Oratoria y Argumentación Jurídica, porque no todas tienen eso, ¿no? Un supuesto y una consecuencia así juntas y visibles en ese instante, en el primer instante que uno las ve. Pero eso lo vas a ir aprendiendo de a poco. Entonces, de esto nosotros podemos decir que no es necesario que siempre se den esos efectos, ¿no? Es decir, la norma dice, por ejemplo, aquel que de manera tendenciosa atentare contra el honor, bueno, obviamente lo dice de otra forma el derecho, el Código Penal, el delito de difamación, ¿no? Aquel que difame a otra persona tendrá también una pena especificada en el Código Penal. Pero mira, nosotros día a día podemos ver eso, ¿no? Hay gente hablando de otras personas, atentando contra su honor constantemente. Y eso no significa que necesariamente se vaya a generar esas consecuencias jurídicas, ¿no? Que se vayan a generar esas consecuencias jurídicas.
Entonces el derecho, y te recomiendo para esto la lectura de Hans Kelsen, el derecho no se basa en relaciones de causa y efecto como en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, Javier, cuando yo eh, pongo la hornilla de la cocina y pongo la caldera con agua, llega una temperatura en la que necesariamente el agua va a comenzar ese punto de ebullición, si mal no estoy, ¿no? De igual manera, tú vas a tu casa, vas a poner la caldera igual, a la misma temperatura va a comenzar el agua a tener esos efectos, ¿no? Es algo que necesariamente va a suceder. Pero el derecho no es así, Javier. El derecho no es así. Es decir, en el derecho estamos ante una situación diferente. En el derecho, en realidad, estamos bajo una regla más o menos que nos dice esto, ¿no? Si una persona hace daño a otra, debería, o sea, la consecuencia no es que necesariamente lo va a hacer, ¿no? O sea, porque si las normas se cumplieran totalmente y en todos los casos, no se necesitarían abogados, ¿no? Porque la misma norma ya se estaría realizando naturalmente. No se necesitarían juristas. Entonces, esa es la característica del derecho. Y eso es imputación, ¿no? Se llama imputación. La norma es la que va a imputar a ciertas personas. O sea, la relación no es de causalidad como en la vida real, o sea, todo lo que sube va a bajar necesariamente, ¿no? Nos dice la ley de gravedad, que es una ley natural. Pero en el derecho, no. Estamos ante una ley, ante una norma que imputa ciertas consecuencias a ciertos hechos. No es que estamos ante un suceso que necesariamente va a acontecer cuando suceda su causa. Estamos ante la imputación de la norma imputa una consecuencia a hechos que podrían darse en la realidad, la norma jurídica, ¿no? Entonces, de esto también, después de esto, es importante también precisar, Javier, que no todos los hechos de la vida real son jurídicos. A veces nosotros los abogados somos muy, tratamos de conocerlo todo o de, ¿cómo diríamos? De que el derecho se aplique a todo, ¿no? Pero el derecho solo se aplica en ciertos casos y solo se aplica cuando la norma jurídica así lo establece. Hay ciertos sucesos de la vida que no necesariamente van a tener consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el hecho de que uno esté enamorado, el hecho de que uno esté enojado, esos sentimientos y esos pensamientos también que uno podría tener interiormente, ¿no? Las solas o las meras intenciones no podrían causar efectos de derecho. De igual manera, tú sabes que cuando una persona invita, o un varón puede invitar a una chica tal vez, o una chica puede invitar a un varón al cine, esto no necesariamente va a tener efectos jurídicos, ¿no? Entonces hay sucesos que se dan en la vida que no producen efectos jurídicos. Eh, Sentarse al lado de la ventana y mirar las estrellas, por ejemplo, es un hecho que se da en la vida real, pero es un hecho que en la norma no establece mayores consecuencias, ¿no? O sea, no se establecen ciertas consecuencias. Entonces, como has podido ver, hay una estructura de la norma, ¿no? Una hipótesis y una consecuencia. Y la consecuencia son efectos jurídicos. Pero, ¿qué son los efectos jurídicos? ¿Qué son los efectos jurídicos? El efecto jurídico, estimado Javier, puede ser de tres tipos al menos. Adquirir, perder o modificar derechos subjetivos. En mérito a los hechos que se dan en la vida real, cuando estos son idóneos para que la hipótesis de la norma se materialice, entonces van a generar estas consecuencias, ¿no? Cuando el hecho se subsume a lo que dice la norma, es decir, cuando el hecho tiene esa posibilidad de encajar en lo que dice la norma, esas consecuencias jurídicas pueden llegar a darse. Y estas consecuencias jurídicas son la adquisición, pérdida o modificación. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar al mercado, ¿no? Tú adquieres la propiedad de varios bienes. Eso es adquirir un derecho. Tú pagas, ¿no? Pagas obviamente el precio de la cebolla, del tomate, de la carne, del arroz, pero en ese momento tú adquieres la propiedad sobre sus bienes. Y eso es un efecto jurídico, ¿no? Tras un contrato de compra-venta que has celebrado.
A veces también perdemos derechos. El mismo momento que tú has ido al mercado, en el mismo ejemplo, tú, por ejemplo, has pagado dinero, ¿no? Por esos bienes. Y el momento en que uno paga ese dinero, pierde el derecho de propiedad sobre ese dinero. Porque el que va a tener ese dinero va a ser la persona que te ha vendido, ¿no? O la que va a tener ese dinero va a ser la persona que te ha vendido. Entonces, se pierde también derechos por los hechos de la vida que se van dando. Por ejemplo, la usucapión, seguro es un tema que tú has escuchado alguna vez. Una persona que posee por 10 años un determinado bien puede hacerse propietario y el propietario pierde ese derecho porque no ha ejercido su derecho en el tiempo que la ley le ha determinado. Los derechos también se modifican mediante los hechos que se dan en la vida real. Por ejemplo, cuando tú vendes una parte de un terreno que tienes, ¿no? Soy propietario de 300 metros, pero voy a vender el 25% de acciones y derechos de ese terreno. Entonces, desde ese momento se modifica tu derecho, ¿no? Tu derecho ya no es el mismo que era antes, sino que en la sustancia y en la extensión es diferente, es diferente. Entonces, los derechos, los efectos jurídicos son esos, ¿no? Igual cuando una persona va a la cárcel, por ejemplo, se está modificando esa situación de libertad que él tenía, ¿no? Ya no es que pierde la libertad, porque en realidad sigue teniendo la libertad de expresión, sigue teniendo la libertad de locomoción, pero mucho más restringida, ¿no? Se le modifica, es decir, esta persona sí puede moverse, tiene la libertad de locomoción, pero dentro de un radio mucho más pequeño. Entonces se afectan esos derechos. Manuel Albaladejo, un autor español, nos manifiesta que los efectos jurídicos se refieren a cualquier modificación que pueda darse en el mundo jurídico, es decir, cualquier alteración de una situación jurídica preexistente. Por ejemplo, también podemos perder esa situación que teníamos antes, ¿no? Imaginemos que yo era casado. Yo era casado y debido a que se ha roto debido a la ruptura del proyecto de vida en común con mi pareja, yo decido divorciarme. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un proyecto juntos. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Cuando ya no existe ese proyecto en común, entonces puede realizarse este procedimiento, este instituto jurídico puede materializarse, que es el divorcio. Y el divorcio genera que se modifique la situación de la persona. ¿Por qué? Porque yo antes era casado y posteriormente, después del divorcio, yo voy a tener libertad de estado. Voy a poder contraer nupcias nuevamente. Entonces hay, ¿no? Esas posibilidades, esos efectos jurídicos pueden darse ante los hechos y actos de la vida real. La doctrina francesa empieza a buscar ciertas categorías, ¿no? Empieza a desarrollar o, bueno, a identificar ciertas categorías y la primera distinción que hace es la de hechos jurídicos y hechos ajurídicos. El hecho ajurídico es aquel acontecimiento, evento o suceso que se genera por la naturaleza o por el hombre que no genera efectos jurídicos. Entonces, el hecho ajurídico no llega a entrar en el mundo jurídico como tal, ¿no? Por ejemplo, si un árbol cae en el bosque, si en la selva un animal se come a otro, estos son hechos que no van a generar consecuencias jurídicas, ¿no? Que no van a generar esos efectos establecidos en la ley. ¿Qué son los hechos jurídicos, por otro lado, que serían lo contrario, ¿no? Manuel Albaladejo nos dice, se puede definir el hecho jurídico como todo acontecimiento o estado al que por su sola realización o juntamente con otros liga el derecho objetivo, el derecho objetivo la producción de un efecto, liga al derecho objetivo la producción de un efecto, que es efecto jurídico precisamente en cuanto esté dispuesto por este derecho objetivo. Entonces es la norma jurídica la que va a establecer estas consecuencias, ¿no? Y el hecho jurídico es aquel idóneo para materializar esa hipótesis que hemos visto hace un momento, ¿no? Hay una hipótesis descrita en la norma y si en la vida real se da esa hipótesis establecida por la ley,
se le atribuye esa consecuencia jurídica que la misma norma establece. Savigny, un clásico autor, bueno, un autor muy conocido alemán, nos dice que ya a esta persona se le debe la noción de hecho jurídico, nos dice que el hecho jurídico es todo acontecimiento natural o del hombre capaz de producir efectos jurídicos. Y los efectos jurídicos ya sabemos qué son, ¿no? Crear, modificar o extinguir ciertas relaciones jurídicas. Entonces, el hecho jurídico, como puedes ver, Javier, se refiere a ciertos acontecimientos que pueden darse por la naturaleza o por el hombre. La naturaleza puede generar efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque el nacimiento, por ejemplo, de las personas es un evento de la naturaleza, ¿no, Javier? Es un evento de la naturaleza que se da en la misma, pero genera efectos jurídicos. Porque el momento que una persona nace, nacen también todos los derechos de la personalidad de esa persona. El hecho jurídico es un acontecimiento, nos dice Julien Bonnecas, engendrado por la actividad humana, porque puede ser también por la actividad humana, ¿no? O puramente material, tornado en consideración por el derecho para derivar de él en contra o en provecho, porque no siempre las consecuencias van a ser favorables, ¿no? Las que se establezcan en el derecho. En contra o en provecho de una o varias personas, un Estado. Es decir, una situación jurídica general y permanente, o por el contrario, un efecto jurídico limitado. Entonces hay consecuencias jurídicas que pueden favorecernos, como consecuencias jurídicas que pueden ser contrarias a lo que nosotros podríamos querer. Por ejemplo, cuando uno tiene que pagar una deuda y no la cumple, además de pagar ese monto de dinero, la ley establece que se tienen que pagar los intereses moratorios, ¿no? Es de, los daños y perjuicios moratorios. Eso sería el interés que corre. Y eso no necesariamente es algo bueno, ¿no? Para el que tenga que pagarlo. Entonces, a veces, por el derecho se generan circunstancias adversas que tú vas a ir viendo a lo largo de la carrera, ¿no? La carrera, entonces, a lo largo de esta carrera tan linda, tú vas a ver inmensidad de normas, inmensidad de textos, inmensidad de teoría en la que se trate esto. El hecho jurídico propiamente debe ser considerado como la conditio sine qua non o presupuesto lógico jurídico para que se produzcan los efectos de derecho. Como tú has visto hace un momento, hay una norma jurídica. La norma jurídica es abstracta, ¿no? Aquel que matare tiene 30 años. El que hace daño a otra persona tiene que reparar el daño, tiene que pagar, resarcir el daño. O qué sé yo, aquel que posea por 10 años un determinado bien puede adquirir por usucapión el bien. Aquel que, a ver, ¿qué vamos a ver? Aquel que no ha ejercido su derecho a agredir el patrimonio de su deudor durante 5 años, aquel que no ha agredido el patrimonio de su deudor durante 5 años, también va a perder un derecho, ¿no? Va a prescribir su derecho de poder exigir judicialmente esa deuda, por ejemplo. Entonces, en el derecho hay muchos, ¿no? Muchos hechos jurídicos, muchos actos jurídicos. Dentro de los hechos jurídicos se pueden distinguir diferentes categorías. Se puede distinguir en primer lugar los hechos jurídicos simples. Los hechos jurídicos simples, Javier, son aquellos en los que un solo elemento materializa la hipótesis de la norma. Es decir, que el hecho jurídico simple implica que, que para que las consecuencias jurídicas se materialicen, solo es necesario un suceso, ¿no? El ejemplo típico es el nacimiento, ¿no? Un ejemplo que podemos manejar al menos en esta clase. Uno nace y ya se generan efectos jurídicos, como todos los derechos nacen para la persona. O cuando uno fallece, ¿no? Cuando uno fallece, se abre la sucesión hereditaria, es decir, los herederos son llamados a tomar la herencia para sí. Los hechos jurídicos también pueden ser complejos, es decir, que no necesiten solo un elemento, sino más de un elemento para materializar la hipótesis de la norma.
Por ejemplo, en una usucapión, ¿no? En la usucapión no basta solo que tengamos el corpus, es decir, que tengamos el bien por 10 años para hacernos propietarios, sino también tenemos que tener el animus, se llama esto, es decir, esa intención de ser propietarios. O cuando tú, por ejemplo, Javier, tal vez has ido a sacar tu licencia de conducir, has debido ver que se deben cumplir con varios requisitos, ¿no? Tiene que haber un Exacto. examen médico, tienes que llevar tu fotocopia de carnet, certificado de nacimiento, tienes que además tomar un examen, te van a evaluar y ese examen tiene que ser certificado y avalado por una institución autorizada por CEGIP. Entonces son varios hechos que van a generar una consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, cuando tú cumples con todos esos elementos, todos esos hechos, ellos te dan la autorización para que tú puedas circular en un automóvil en la ciudad de La Paz y en Bolivia, ¿no? Entonces, este sería un hecho jurídico complejo. ¿Por qué? Porque requiere más de un elemento para materializar la hipótesis de la norma. Requiere que tú vayas, saques un certificado de nacimiento, que tú saques tu carnet, bueno, fotocopia de tu carnet. Además, requiere que tú vayas a hacerte el examen médico, tomes el examen de conducción, y son varios elementos. No es solo uno, ¿no? Como en los hechos jurídicos. También los hechos jurídicos se pueden clasificar de la siguiente manera. En hechos Doctor, jurídicos naturales, dime, Javier. doctor, antes que se pase al otro tema, en los hechos jurídicos simples, eh, ¿me podría repetir más o menos a cuáles se refiere, perdón? ¿A qué tipo? Son aquellos que solo requieren un elemento para generar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, como te digo, para que los herederos sean llamados a la sucesión, solo basta la muerte del causante, ¿no? Es solo un hecho, no te Ah, exige más elementos. El hecho jurídico es simple cuando solo te exige un requisito, ¿no? Un requisito, un elemento. Y en base a eso es que se dan las consecuencias jurídicas. En ok, cambio, el hecho complejo, como habíamos dicho, requiere de más elementos para que la consecuencia jurídica pueda materializarse. ok. Súper. Entonces, hay una clasificación, además, que divide los hechos jurídicos en hechos jurídicos naturales y el hecho jurídico humano. El hecho jurídico es amplio y puede darse entonces por la naturaleza. El hecho jurídico natural se refiere al acontecer de las fuerzas de la naturaleza que conllevan consecuencias jurídicas sin participación del hombre, derrumbes, incendios, etcétera. Tú vas a ver, estimado Javier, que muchas veces los hechos de la naturaleza van a generar efectos jurídicos. Ya he mencionado dos hace un momento, ¿no? La muerte y el nacimiento. Son hechos naturales y generan Ujú. efectos jurídicos. Pero hay veces, por ejemplo, los incendios, ¿no? Cuando tú veas el contrato de arrendamiento en la materia de derecho civil contratos, vas a ver que el inquilino puede llegar a responder incluso por incendios, ¿no? Por los daños generados en un incendio. Y es un hecho de la naturaleza que se da. Entonces, bueno, el arrendatario en realidad, ¿no? Después, los hechos de la naturaleza también pueden generar la destrucción de bienes, ¿no? ¿Te acuerdas de los deslizamientos que se han dado en la ciudad de La Paz? Los Sí. deslizamientos que han hecho que muchas construcciones se derrumben. Entonces, los hechos de la naturaleza van a producir un efecto jurídico. En este caso, por ejemplo, muchas personas eran propietarias de construcciones, pero el momento que se ha dado este deslizamiento, este hecho de la naturaleza, por las lluvias, etcétera, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha derrumbado el bien. Y según la ley, estimado Javier, el derecho, según la ley y según la doctrina también, doctrina jurídica, el derecho de propiedad se pierde por destrucción de la cosa. Entonces uno pierde el derecho propietario sobre la cosa porque la cosa se ha destruido, ¿no? Los hechos de la naturaleza entonces pueden generar consecuencias jurídicas cuando así la norma jurídica lo establece. El hecho jurídico también puede ser humano. Este puede ser accidental o voluntario, generándose la siguiente subdivisión. Hecho jurídico propiamente dicho o stricto sensu y el acto jurídico, que es la otra categoría
que vamos a estudiar. El hecho jurídico, stricto sensu o propiamente dicho, se refiere a los acontecimientos que se efectúan sin la intención de producir efectos jurídicos previstos por la norma. Es decir, la persona no necesariamente, no quiere esas consecuencias jurídicas y se dan involuntariamente. Por ejemplo, el momento que una persona pueda atropellar a otra, ¿no? No lo hace intencionalmente, pero eso puede generar efectos jurídicos. Ese es el hecho jurídico propiamente dicho, ¿no? Se efectúan sin la intención, porque el ser humano no siempre va a buscar generar efectos jurídicos. A veces los efectos jurídicos se van a dar porque así lo ha determinado la ley y la autoridad ha llegado a actuar, ¿no? U otra persona ha podido actuar también para que se generen esos efectos jurídicos. El acto jurídico va a ser un hecho encaminado deliberadamente al resultado material o determinadas consecuencias jurídicas. Es decir, que la persona, el ser humano, tiene esa intención. Es todo acontecimiento, evento, suceso de la vida generado por la voluntad del hombre, que va a buscar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, cuando uno quiere adoptar a un menor, lo hace voluntariamente y quiere producir efectos jurídicos, ¿no? Quiere encargarse de ese niño, quiere encargarse por su bienestar, quiere encargarse de darle educación, darle salud, darle techo. Entonces, son efectos jurídicos que uno busca, pese a que no necesariamente va a conocerlo todo, ¿no? Tenemos además, como otro ejemplo del acto jurídico, al matrimonio. Cuando uno se contrae nupcias, se casa, en otros términos, lo que va a suceder es que va a buscar esos efectos jurídicos, ¿no? Va a buscar el deber jurídico de apoyo que va a tener, porque eso sí ha sido reconocido también por la ley. El deber de apoyo, fidelidad, cuidado de los hijos, etc. Y dentro del acto jurídico nosotros encontramos también al contrato. El contrato se va a referir a todos aquellos acuerdos de voluntades de carácter patrimonial, ¿no? Hay diferentes tipos de contratos: la permuta, la compra-venta, la donación, la transacción, el contrato de sociedad, el contrato de prestación de servicios, el contrato de obra, etc. Y estos tienen el carácter de tener efectos patrimoniales, ¿no? Entonces las partes quieren. Dentro del acto jurídico, tú vas a ver la figura del negocio jurídico. Nosotros vamos a analizar ahora el acto jurídico. Como te había dicho, el acto jurídico es todo evento, acontecimiento o suceso que se va a dar por la voluntad del hombre. El acto jurídico ya es la especie, si te das cuenta. El hecho jurídico era todo acontecimiento, suceso, evento que se genera por la voluntad del hombre o por la naturaleza, que va a generar efectos jurídicos. Y esos efectos jurídicos, como hemos dicho, pueden ser crear, modificar o extinguir una relación jurídica o un derecho subjetivo. Pero el acto jurídico es la especie, ¿no? El acto jurídico se va a referir únicamente a aquellas manifestaciones de voluntad que van a generar efectos jurídicos. Veamos qué nos dice Julien Bonnecas. Julien Bonnecas, el jurista francés, nos dice que el acto jurídico es una manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuya función directa es engendrar, fundándose en una regla de derecho, en contra o en provecho de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica permanente, o al contrario, de efecto limitado que conduce a la formación, a la modificación o a la extinción de una relación de derecho. Mediante la voluntad, entonces, nosotros podemos generar ciertas consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas entonces las podemos generar mediante la voluntad, como habíamos dicho en el ejemplo anterior, ¿no? En el matrimonio, en la adopción, queremos generar consecuencias jurídicas, queremos realizar el acto. En el acto hay esa intención de realizarse.
lo que uno ha desarrollado. Por otro lado, eh, se deduce entonces que que todo aquello que no tiene las características de acto jurídico se conoce como hecho jurídico cuando se producen consecuencias de derecho. El enlace entre el supuesto jurídico y la realización material en la vida constituye una relación contingente que puede no darse de igual manera lo que habíamos dicho hace un tiempo, ¿no? Cuando veíamos esto de la norma, por no haberse efectuado la conducta requerida en la norma. No siempre se van a dar las consecuencias establecidas por la ley, porque ya habíamos dicho que esto es contingente, ¿no? Esto no se va a dar necesariamente en la vida real, pero el momento en que uno materializa la hipótesis de la norma es muy probable que esas consecuencias puedan darse. El acto jurídico puede materializarse de diferentes formas. Uno puede generar las consecuencias jurídicas mediante la declaración de voluntad o el negocio jurídico. A viva voz puede manifestar cuando tiene aquella intención de realizar y de materializar ciertas consecuencias jurídicas, ¿no? Y en el negocio jurídico, Javier, las partes deciden incluso los términos bajo los cuales se van a realizar, se van a cumplir o se van a desarrollar esos derechos que ellos han acordado, ¿no? Esos derechos, esas obligaciones que ellos han acordado. ¿De qué manera va a pasar esto? Siempre y cuando no sea contrario a la ley, al orden público y tampoco a las buenas costumbres. El acto jurídico entonces puede darse mediante declaración, pero no solo mediante declaración, también puede darse mediante actos de derecho en los que los efectos no surgen de lo querido, ¿no? A veces uno realiza ciertos actos con la intención de realizarlos, pero no sabe esas consecuencias que podrían llegar. El matrimonio, por ejemplo, uno no conoce todos los efectos que conlleva, ¿verdad? Uno sabe simplemente que quiere compartir su vida con una persona, pero no sabe todas las consecuencias que podría tener, además, jurídicamente. El acto real o material en el que hay comportamientos aptos para materializar la hipótesis de la norma. El acto material o real se refiere a que no necesariamente para generar efectos jurídicos vamos a tener que declararlo, ¿no? Verbalmente o por escrito. Pueden darse efectos jurídicos solo por nuestro actuar, por nuestra actitud, por la forma en la que nosotros desempeñamos en nuestros actos cotidianos, ¿no? Nuestras actitudes cotidianas. Por ejemplo, el poseedor no tiene que estar diciendo, o sea, para adquirir un bien por usucapión, obviamente esto lo vas a desarrollar de mejor manera en la materia de bienes, no tiene que estar gritando a todos, ¿no? Yo soy el propietario, no tiene que decirlo. Los actos son los que van a demostrar aquello. Cuando repare los muros, cuando pague impuestos, cuando pague servicios básicos, cuando realice mejoras, cuando realice gastos. Entonces, el acto jurídico no solo se da mediante la declaración de la voluntad. El acto jurídico también puede darse mediante actos ilícitos, ¿no? Puede ser que uno quiera realizar el acto ilícito, Eso es lo que lo diferencia del hecho jurídico stricto sensu, ¿no? Porque el hecho jurídico stricto sensu se realiza sin intención, o sea, es el hecho que se da sin intención. Pero en el acto jurídico estamos en casos en los cuales la voluntad es la que va a generar una realización de lo prohibido, ¿no? Uno a veces dice, no le voy a pagar yo a esta persona esa deuda porque me molesta mucho, pero en realidad la ley dice que le tienes que pagar, es la deuda que tienes. Entonces, uno por voluntad muchas veces incurre en ilícitos, ¿no? En algo contrario a la ley. Y esto también sería un acto jurídico. Ya nosotros entonces vamos a desarrollar la temática. Dime, Javier, ¿qué decías?
No, se me ha perdido en un momento, se me ha entrecortado, no lo llegué a Ah, escuchar ya, bien. ¿no? De todos modos, como te decía, la grabación va a estar, ¿no? Pero estábamos en el acto Ah, ya. jurídico, hemos visto que se puede dar de diferentes formas, puede darse mediante declaración de voluntad, mediante actos de derecho, es decir, en los que eh, los efectos no surgen de lo querido pese a que uno haya querido realizar el acto, ¿no? Uno quiere casarse, como habíamos dicho, pero no quiere ciertas consecuencias jurídicas, no sabe que se van a dar ciertas consecuencias jurídicas. El acto real o material son ciertos comportamientos que van a generar efectos jurídicos, ciertos efectos jurídicos. Y el acto ilícito es uno por la voluntad muchas veces va a realizar lo prohibido, ¿no? Entonces así se va a dar el acto jurídico, de estas formas, de diferentes maneras, ¿no? De esta manera podemos pasar ya a la temática del negocio jurídico, pero esta temática del negocio jurídico la vamos a desarrollar en nuestra siguiente clase junto a la temática de la relación jurídica. Y vamos a ver además la clasificación de los actos jurídicos. Te adelanto, eso sí, ¿no? Te voy adelantando que el negocio jurídico ya se refiere a esa posibilidad que da la norma jurídica de que las personas puedan moldear, diríamos así, o puedan decidir sobre cómo se van a relacionar entre ellos. ¿No ve? Por ejemplo, tú y yo celebramos un contrato de compra-venta y tú me dices, ya, pero te voy a pagar una cuarta parte el siguiente mes, la mitad te voy a pagar el subsiguiente mes y la última cuarta parte te la voy a pagar al año. ¿No ve? Entonces yo te digo, no, es Ah, mucho ya. tiempo y nosotros tenemos la facultad de ir decidiendo porque la ley reconoce la autonomía de la voluntad. Y ahí está el negocio jurídico. El negocio jurídico es una figura que permite la dinámica, que la dinámica económica de las personas, de las relaciones económicas de las personas, no se vea interrumpida, ¿no? Porque si la ley lo estableciera todo, Javier, la ley muchas veces incluso eh, podría incluso hasta, ¿cómo diríamos? Quitar esa dinámica, ¿no? Hacerlo todo rígido, O, llegar a un punto en el tal, que o no sea, podamos decidir. Dime, Javier. ah, tal vez incluso podría llegar a entorpecer una negociación, ¿nos vamos a eso? Exacto, claro, si la ley lo estableciera todo, ¿no? Todas las reglas para poder negociar, Ujú. a veces, bueno, uno diría, ah, no, no me conviene, entonces mejor no voy a celebrar ese negocio, ¿no? Claro. Y estancaría muchas negociaciones. Entonces, el negocio jurídico tiene esa peculiaridad ya. En el hecho jurídico, como has visto, estamos ante sucesos de la naturaleza o del hombre que generan efectos jurídicos. Entonces, en el hecho jurídico, la naturaleza también puede. En el acto jurídico ya es la voluntad del hombre la que determina que la norma se materialice. Y en el Ah, negocio jurídico ya estamos ante un acuerdo de voluntades o una declaración de voluntad que va a poder dinamizar, ¿no? Y obviamente reconocido por la ley que va a poder dinamizar las relaciones. Es decir, uno va a poder fijar los puntos, los plazos, etcétera, de el una acuerdo entre negociación. partes, ¿no? ¿Cómo? El acuerdo entre partes, ¿no? Exacto, es un acuerdo entre las partes. En el acto jurídico, algunos autores han querido decir que el matrimonio, por ejemplo, es una especie de contrato, pero no es así, porque el contrato siempre va a tener efectos patrimoniales, ¿no? Evaluables en dinero. En el matrimonio hay aspectos diferentes, es decir, ya un poco más espirituales incluso. Entonces, Mm, hasta acá nuestra clase de hoy, estimado Javier. Espero que haya quedado todo claro. ¿Qué te ha parecido hasta sí, acá? doctor. No, entendible, entendible, doctor. Muchas gracias por tu atención. Hasta acá entonces.